Gracias por aceptar este diálogo, Mauricio. El punto de vista respecto a lo que está pasando en este momento y la situación de la sensibilidad de la ciudadanía, ¿cómo se puede evidenciar? Buenos días, bienvenido. Buen día, Osvaldo, y un saludo a nuestra audiencia de Radio La Poderosa. En estos días veremos mucha actividad en el Consejo Nacional Electoral, producto de esta etapa de inscripción de candidaturas en el que no todo está garantizado ni todo está dicho. En estos próximos días, en un periodo que termina, según el calendario electoral, el próximo 7 de octubre, empezaremos a ver cómo, en definitiva, quedará la papeleta que recibiremos los ecuatorianos el 7 de febrero de 2021. Y efectivamente, en las últimas horas, pues ha sucedido en la madrugada de ayer, se han producido los primeros hechos que podrían considerarse destacados o que llaman la atención al interior del Consejo Nacional Electoral. No solo ha sido efectivamente el asunto relacionado con el binomio controversial del señor Arauz y el señor Correa, sino que incluso, como deben ustedes haber visto y que no ha sido tan notorio en los medios de comunicación, se negó ya la inscripción de un primer binomio, el de la lista 19 Unión Ecuatoriana del señor Washington Pesantes. Así es que ya no solo hemos visto calificación, no hemos visto calificación parcial con llamado a completar los binomios, sino que incluso ya vemos la primera negativa de inscripción de un binomio electoral al interior del CNE. Ya, efectivamente, ese es el trabajo del Consejo Electoral en todo caso, pero ha despertado polémica fundamentalmente el tema de Arauz Correa, que tendrá ya menos de 48 horas en este momento para solventar estas inconsistencias, la cédula del candidato Arauz y el reemplazo de Rafael Correa. Se fue, digamos, en el ámbito de garantizar el tema de la participación democrática, en este caso, violentando quizás esta reglamentación que obligaba a que el vicepresidente candidato, en este caso Correa, acepte personalísimamente su candidatura. Mauricio, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, hemos visto que además, mi estimado Osvaldo, no todo ha pasado por el análisis correcto. Incluso el anuncio que hizo posterior a la decisión la presidenta del Consejo Nacional Electoral, desde mi punto de vista personal, es incorrecto. No se trata en este caso de si permitimos o no ejercer derechos de participación a alguien. Se trata de que para participar tienes que cumplir con ciertos requisitos. Si los cumples, sigues adelante. Si no lo haces, dependiendo ciertas condiciones, te dan la posibilidad de subsanar los errores o en su defecto, como ha sucedido con otro binomio. Si no cumples, no te califican y punto. Entonces, no se trata, y quiero que nuestra audiencia lo tenga muy claro, de permitir o no la participación. Mucha gente se ha enfocado en ello. O te dicen, ganemos en las urnas, ganemos. Se trata de que para llegar a ese punto, entiéndase, febrero de 2021, se tiene que cumplir ciertos requisitos. Osvaldo, es más o menos como cuando tú vas a votar. Si vas a votar sin la cédula, ¿qué te dice el miembro de la Junta Receptora del Voto? Señor, no puede votar. Usted tiene derecho al voto, usted está empadronado, pero si no trae la cédula, no vota. Así de fácil. No quiere decir que te están negando el ejercicio del derecho a votar. No quiere decir a ti que no tienes el derecho a votar. Lo que te están diciendo es cumpla con el requisito para que pueda ejercer ese derecho. Lo mismo ocurre con las candidaturas. Lo que hemos visto por parte del Pleno del CNE ya ha superado el ámbito jurídico y ha pasado al ámbito político. Tan es así que incluso la candidatura de Arauz y ordenar completar su binomio vicepresidencial no solo que se divide, votación de mayoría contra minoría, 3 contra 2, sino que incluso los miembros de la minoría terminan absteniéndose en lugar de votar en contra. Uno. Solamente el señor Verde Soto, ¿no? Pero es que a eso voy. Así fuera uno o fueran los dos, Osvaldo. Si la candidatura no cumple con los requisitos, no hay que abstenerse. Hay que votar en contra. Así es que ya el CNE de una buena vez y por todas
en un tema tan crucial como el que estamos viviendo en estos momentos, no puede limitarse a decisiones políticas. Pero en este caso, que aplicar a rajatabla la ley y punto. Mauricio, pero en este aspecto, mira que podrían estar involucrados varios binomios, el propio binomio también de Pachacutic, ¿no? En este caso y con lo Jaco analizamos, Pérez. así es. Exactamente, cuando la señora Marangoni desistió de ser candidata y ella fue designada en internas. Pero ¿qué pasaba con ese binomio igualmente? Mira que hay un pronunciamiento, una sentencia del presidente de la Corte, digamos, del Tribunal Contencioso Electoral, que determina que es inaplicable prácticamente esta de la aceptación personalísima por parte de los candidatos. Entonces, efectivamente, Osvaldo, y creo que ese es un elemento adicional que puede abonar a que la ciudadanía saque sus propias conclusiones. En cuestión de horas, tuviste a un Consejo Nacional Electoral que seguía postergando la posibilidad de instalarse. La sesión se debía instalar a 1 hora, terminó instalándose varias horas después. Terminan tomando la decisión a horas de la madrugada. Y mientras esto se decidía en el Consejo Nacional Electoral, el señor Arturo Cabrera, del Tribunal Contencioso Electoral, emite una sentencia a las 9:27 de la noche, en medio de la discusión del CNE y su instalación, en el que rompe, a través de una interpretación, el tema que tanto se discutió y que precisamente afectaba, por así decirlo, al proceso de inscripción de la candidatura vicepresidencial de Rafael Correa, más allá de la sentencia ejecutoriada, ojo, el tema de la inscripción personalísima, el carácter personalísimo, físico, presencial, en este caso, de un candidato a X cargo. Así es que se emite esa sentencia, se dice en definitiva que en este punto eso no tiene que verse, blindando incluso cualquier posibilidad en función de la decisión del CNE de que un ciudadano pueda apelar, presentar recursos o activar canales legales para impugnar lo actuado por el Consejo Nacional Electoral un poco de horas más tarde. Entonces, insisto, bueno, pero un acto político Mauricio, esto se da luego del rechazo que tuvo también de la Corte Constitucional, porque esto se sometió a consideración de la Corte y no se admitió prácticamente esa consulta. Y ahí viene el tema. Entonces, no en este punto, insisto, podemos empezar a actuar políticamente. Los temas que se están discutiendo en un Estado de Derecho no deberían pasar, Osvaldo, porque las leyes deberían estar tan claras y tan perfectamente establecidas que no dieran lugar a interpretaciones. Pero si hablamos de actuar políticamente, ¿no sería también al contrario de quizás que la presión política hacía que no quieren que estén estos binomios en este caso? Pero por supuesto, es que, Osvaldo, no le pongamos nombre y apellido. Podemos incluso adoptar una posición a favor o en contra de determinados binomios. Se trata de que en un acto tan importante y tan sensible como la inscripción de candidaturas, hay que aplicar la ley beneficio o perjudique a quien sea. Porque si no, el mismo debate lo vamos a tener en pocos días a propósito de la inscripción del señor Pérez y su binomio. Como tú bien mencionabas, y en este mismo espacio lo analizamos unos días atrás, que había problemas precisamente por el binomio designado en primarias internas, que era la señora Marangoni, que se bajó y terminó con la señora Cedeño. Entonces, lo que está pasando en definitiva es que empiezan a darse actos más políticos que jurídicos. Por eso digo, no le pongamos nombre. Estamos viendo que se empieza a ceder probablemente a presiones políticas. Unos lo harán por el correo de amenaza de muerte, otros lo harán por la presión en medios de comunicación, otros quizás se abstengan porque no quieren votar en contra y no quieran asumir la responsabilidad completa de hacerlo. Cuando en este punto, insisto, Osvaldo, si la ley dice A, se tiene que hacer A y punto. Beneficio o perjudica a quien sea. Si tú me pides un análisis muy concreto, como inicia el camino de inscripción del binomio Arauz-Correa, es la forma en la que se podía llegar a lo que se ha llegado. Si el señor Arauz iba de entrada con el señor Rabascal a inscribir binomio, era muchísimo más probable que ese binomio no sea calificado como binomio. Lo que se hizo fue intentar la inscripción
de quienes fueron designados en primarias. Más allá de si el señor Correa aceptó o no, presencial o no, habilitó un camino que ha permitido jurídicamente este resultado. Y el debate debe ser jurídico, el debate no puede ser político. Acá no estamos, como te digo... Pero hay un problema, porque mira que puedes tener cuántas interpretaciones jurídicas, y esto es lo que está pasando en este país. Hay juristas muy versados en el ámbito constitucional que dicen, como lo está señalando, que debía haberse aplicado la ley y la Constitución, y otros igualmente con mucho conocimiento que dicen no, es inaplicable y lo que se está haciendo en este momento es lo correcto. Duélale a quien le duela, se quiera o no se quiera en ese aspecto, Mauricio. Y exactamente, Osvaldo, yo insisto, vivir en un Estado de Derecho implica tener reglas claras que no se presten a interpretación de mayoría. Es la respuesta así de fácil. Y no se trata en este punto, como alguna gente jocosamente además ha dicho en redes sociales, que donde hay dos abogados hay tres interpretaciones. Pero si tienes una ley oscura, una ley que en su momento se hizo para perjudicar a ciertos candidatos y que aún sigue vigente y que se intenta aplicar y unos pueden aplicarlo de una forma y otros de otra, quiere decir que hay lo que se conoce vulgarmente como inseguridad jurídica, pues, porque estamos dependiendo no de la ley, sino de lo que haga la persona. Y en este caso, esa persona es la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Eso es incorrecto. Eso da inseguridad a la participación democrática y afecta el proceso electoral. Por eso digo, Osvaldo, no nos enfoquemos como alguna gente lo hace, y este es un llamado a nuestra audiencia, en función de simpatías o antipatías personales. No nos enfoquemos en hacer un análisis, comprendo que hay discrepancia en lo jurídico, pero en función de querer o odiar a determinado candidato. Se trata en este caso de, por ejemplo, esto que está ocurriendo, que nos sirva de lección para reformar las normas de cara al siguiente proceso electoral, que es de las elecciones seccionales, para que no vuelva a pasar en 2023 lo que estamos viviendo en este momento. Tenemos que dar seguridad y certeza jurídica si queremos un proceso electoral transparente, justo, libre y verdaderamente democrático. En este caso, lo que hemos visto, insisto, dada la oscuridad normativa, es que se dan interpretaciones en función de ánimos personales y terminamos nosotros, en este caso particular, como tú has visto, enfrascados en una discusión que trasciende los medios de comunicación, trasciende las redes sociales, en función de no le quieren dejar participar a alguien porque quieren poner a otro en la presidencia. O en su defecto, quieren allanarle el camino a otra persona o quieren que regrese lo que sea. No, señores, partamos de un hecho. En democracia, con reglas claras, quien gana las elecciones accede al poder y ejerce ese poder, punto. Lo que tenemos que empezar a trabajar acá es por reglas totalmente claras en respeto al Estado de Derecho, para que nunca más la participación de una persona dependa de votos de mayoría o de votos de minoría. Cuando son las 7 de la mañana con 49 minutos, les recordamos que estamos hablando con el analista político Mauricio Alarcón. Señor Alarcón, buenos días. Alexandra Gaón le saluda. Precisamente ahora que estamos hablando de un hecho lamentable, obviamente no, un acto de inscripción de candidaturas en Ecuador no puede llevarse de manera normal o bajo la legalidad pertinente. Es lamentable que esto no ocurra, versus lo que sí ocurre en otros países. Siempre hay amenazas, presiones, intromisiones políticas, incluso varias interpretaciones de la ley. Quisiera conocer su criterio personal respecto a esta supuesta amenaza del correo electrónico a las cuentas de los consejeros José Cabrera, Diana Tamaín, Estela Cero, Luis Verde Soto y Enrique Pita, que incluso se remitió a las cuentas de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Alexandra, por tan pertinente pregunta. Para quienes no han seguido los hechos, los miembros del Consejo Nacional Electoral, a través de la presidenta, denunciaron haber recibido un correo electrónico de amenazas de muerte. Siempre a las amenazas hay que tenerlas en cuenta, no necesariamente se ejecutan, pero son formas de presión. Lo gracioso en este caso, que me parece en realidad hasta sorprendente, como bien lo mencionabas, es que en dicho correo electrónico se copia la amenaza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Eso resulta realmente risible. Paradójico, Llega ¿no? la amenaza de muerte a los correos electrónicos de los vocales, pero además a la CIDH. Y en este caso, pues, obviamente intenta un efecto intimidatorio respecto de los consejeros, porque se está hablando en este caso puntual de la calificación de un binomio, el del señor Arauz, pero coincidirás conmigo, Alexandra, en que incluso es gracioso cómo hablan de un cementerio budista, tratando de asociar el término budismo al vudú y haciendo mención a dos personas que fallecieron de forma natural. Claro, el señor Trujillo y el señor Morales. El señor Julio César Trujillo y el señor ex miembro de precisamente el Tribunal Supremo Electoral de entonces, Hernán Rivadeneira. Entonces, en este caso, como digo, un efecto intimidatorio que busca tener alguna persona respecto del Consejo Nacional Electoral, sea a favor o en contra de determinada persona, de nuevo se prestará a interpretaciones, pero parece ser, como tú bien dices, que estamos frente a un proceso electoral y una etapa específica, la de inscripción, que resulta bastante accidentada. Esperemos que la situación actual, al menos durante los próximos 5 días, se pueda vivir con tranquilidad, con paz, y que tengan que participar quienes deban hacerlo, nos guste o no. Si cumplen con los requisitos, que los califiquen. Si no los cumplen, como ha sucedido con el señor Pesantes, que los descalifiquen. Pero tratemos de que este proceso electoral que se va a llevar a cabo en los próximos meses se viva en paz e, insisto, no dependa de la voluntad de la autoridad, sino de lo que dice la Constitución y la ley. Bueno, sí, lamentablemente el tema de interpretación de la ley será en los dos sentidos, ¿no? En ese aspecto. Pero vemos que las leyes, que las leyes se las hacen realmente de acuerdo a los intereses que tiene el momento quien está en el poder, y eso perjudica notablemente en todo ámbito. Y no sabemos cómo va a llevarse adelante este proceso electoral, con amenazas vedadas para los vocales del Consejo Nacional Electoral, con una credibilidad también que tiene el Consejo en este momento, ¿no? Estamos hablando de un 5% de credibilidad. ¿Qué esperamos, mejor dicho, de este proceso atípico, un proceso en medio de una pandemia, un proceso en la que tiene vigencia mucho las redes sociales, mucho también se dice en redes que es cierto, que es falso? Bueno, por eso te digo, atípico este proceso, Mauricio. Totalmente, Osvaldo, y te digo, con mucha preocupación hay que empezar a defender la transparencia en este proceso electoral. Tú has mencionado un elemento clave. Lamentablemente la pandemia nos ha golpeado y nos ha golpeado de forma muy fuerte. Los candidatos se lo pensarán 2 veces antes de hacer un meeting masivo, antes de hacer un encuentro, una caravana, lo cual les forzará obligatoriamente a migrar al ámbito digital, al internet y a las redes sociales, o a bombardearnos con más fuerza a través de los medios de comunicación usando el Fondo de Promoción Electoral. Y habrá que prestar atención a la desinformación y a las noticias falsas. Habrá que prestar atención a la ética, a la integridad y a la transparencia con la que los candidatos manejen su campaña respecto de los otros candidatos. Y será, por supuesto, un proceso atípico más allá de la campaña electoral, cuando vemos que se ha incrementado el presupuesto, cuando vemos que han cambiado incluso lugares de votación para no concentrar a la gente. Muchos ciudadanos se han quejado en las últimas semanas de aparecer en centros de votación que no son los que históricamente son un mayor número de recintos electorales, ¿no? Precisamente por las normas de bioseguridad. Estamos viendo en este caso, Osvaldo, que mucho de lo que tradicionalmente venía sucediendo en un proceso electoral y que dábamos por sentado, no es tal. Y hay que, insisto, poner atención principalmente al tema de la ética y la integridad. ¿Por qué? Porque en esta etapa, en la de candidaturas, en el inicio de una carrera por el poder, es donde hay que fijarnos en aquellos que, cuando ejerzan el poder, puedan ser, por ejemplo, corruptos en el ejercicio de sus funciones. Es en el financiamiento de la política, Osvaldo, donde se originan buena parte de los compromisos de los candidatos.
que después se plasman en actos de corrupción durante el gobierno. Es durante la campaña electoral que ciertos candidatos, por ejemplo, aprovechan para ocultar sus bienes mal habidos, utilizar testaferros para guardar sus fortunas, para que el momento que les toque hacer una declaración juramentada de bienes, aparezcan con lo mínimo y puedan seguir lucrando. Claro, en este caso, aquí dicen, oye, aquí como dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿no? En este aspecto, pero qué gran responsabilidad que le queda al pueblo ecuatoriano, porque parece que en definitiva cada 4 años tenemos la oportunidad de elegir a nuestros mejores representantes y a veces nos equivocamos, o creo que permanentemente nos estamos equivocando. Pero tú le ves, ¿cómo ves las opciones en este caso cuando se va clarificando tal vez esta situación de este tablero electoral? Arauz Rabascal, Lasso Borrero, Pérez con su vicepresidenta. ¿Le ves porque se está hablando mucho de estos 3 binomios fundamentalmente que tendrían las mayores posibilidades? Y finalmente, aunque por primera vez incluso vivimos un periodo de oscuridad en las encuestas, graciosamente pocas circulan de aquellas que tienen mayor credibilidad en la ciudadanía, pero todo parece indicar que efectivamente la opción de los ecuatorianos se concentra principalmente en estos 3 binomios, el del señor Arauz, el del señor Pérez y el del señor Lasso. Ese tema además va a hacer que se repita, más allá del número de candidatos, un asunto similar al que sucedió en las elecciones de 2006, donde 3-4 candidatos principales concentraron el 80% de la votación, y donde el ingreso a una segunda vuelta, porque es muy improbable que gane alguno de los 3 candidatos mencionados, o incluso un cuarto, si es que sigue creciendo en las encuestas, gane en primera vuelta, veremos que el acceso a la segunda será con un porcentaje pequeño. ¿A cuál te refieres cuando dices que está creciendo en las encuestas este cuarto? Y tengo que decirlo, no soy obviamente un experto en números, pero empieza a verse con crecimiento en las encuestas al señor Isidro Romero. ¿Ah, sí? Obviamente, si es que tú ves, Osvaldo, hay que considerar un tema que cuando tienes candidatos que encabezan una encuesta con porcentajes de 2 dígitos, 20, 22%, uno puede decir que crece muy poco, porque crece el 1 o el 2%. Pero cuando estás en ese pelotón de punteros, 1 o 2% puede hacer la diferencia. Para los que están en cambio de colistas, si de una encuesta a otra pasan del 2 al 4%, estamos hablando de un crecimiento del 200% en la preferencia electoral. Y si nos remontamos a lo que sucedió en 2006, hubo un candidato que recordarás tú, empezó las encuestas con 1 dígito y terminó en segunda vuelta electoral. Entonces, no estamos hablando de outsiders, no estamos hablando que tú te estás refiriendo al expresidente Rafael Correa. Pero por supuesto. Comenzó con 1 dígito, ¿no? 2, 3%. En este caso. Que tú eres tan versado y con tanta experiencia en el mundo electoral, en el mundo de la comunicación. Recordarás que arrancó las encuestas con 1 dígito y en un inicio decían, no hay que preocuparse. Pues empezó a crecer, terminó en segunda vuelta. ¿Tú le ves a Isidro que podría ser el outsider o la sorpresa, mejor dicho? No creo que debamos, Osvaldo, en estas alturas de partido, octubre, respecto al arranque de la campaña y respecto a las elecciones de febrero, hablar de un outsider. El tiempo para un outsider no es el óptimo, es difícil hablar de un outsider. Peor si ese outsider es una figura que ya ha sido conocida y reconocida por los ecuatorianos. No obstante, creo que el término podría ser sorpresa electoral. ¿Puede darse una sorpresa electoral en este punto? Yo diría que sí, con un electorado volátil, un electorado que en su gran mayoría aún no ha decidido por quién votar. Así es que el escenario es ese. Por supuesto, históricamente, si evaluamos lo que ha pasado en Ecuador, los denominados indecisos terminan generalmente distribuyéndose en el pelotón de los candidatos que encabezan las preferencias electorales. Pero ahora Mauricio, ese voto duro que esa es una realidad, pues no podemos negarlo, no podemos cerrar tampoco los ojos. Ese voto duro del correísmo prácticamente podría estar beneficiando a su binomio, que estaría bordeando tal vez ya las instancias de estar en una segunda vuelta.
Por supuesto, y hay que reconocer que hay dos candidatos presidenciales que tienen voto duro, el señor Arauz y el señor Lasso. Aunque haya gente que diga que no, si uno ve la tendencia del señor Lasso en las dos elecciones pasadas en las que participó, hay un voto duro y ese voto duro se está haciendo presente en las encuestas. En el caso del señor Arauz ocurre lo mismo con el voto duro de Rafael Correa. En el caso del señor Pérez no podemos hablar de un voto duro indígena, toda vez que es un voto que sigue moviéndose y que históricamente no ha superado el 5%, así es que no podría hablar de un voto duro tan grande como el de los otros dos candidatos. El resto, que es precisamente ese voto móvil que va de un lado para el otro en función de si le gusta o no la campaña, que es del electorado indeciso, o pliega a reforzar el voto duro del pelotón, o se inclina a hacer que otro candidato crezca. Y para el mejor ejemplo, Osvaldo, nuevamente, un hecho cercano que nuestra audiencia creo que lo vivió en primera persona, las elecciones para alcalde de Quito del año 2019. ¿Tú viste cómo terminó? ¿Tú viste cómo se distribuyó el electorado entre un grupo de candidatos, un pelotón que encabezaba las encuestas? Y no fue un outsider, pero sí fue una sorpresa electoral la del señor Montúfar, incrementando su votación de manera considerable y apareciendo en el pelotón de los punteros. Así es que puede repetirse un fenómeno similar en este proceso electoral. Y como pinta el panorama, insisto, hay muchos candidatos con menos del 1%, por los que definitivamente la gente no se inclinará en febrero de 2021, pero hay otro grupo de candidatos que empieza a moverse en las encuestas, no con un crecimiento suficiente, no con un crecimiento sostenido, pero que tiene porcentajes que podrían ser más interesantes que ese 0.5 o ese 1% que tiene la gran mayoría. Mauricio, qué importante conversar contigo y lo haremos en una próxima oportunidad. Esto está comenzando, así es que hay mucha tela que cortar. Por ahora, Mauricio, muchísimas gracias, muy amable, buenos días. Muchas gracias, Osvaldo, Alexandra, un gusto y un buen día a nuestra audiencia. Buen día, muchísimas gracias. Gracias a Mauricio Alarcón, analista político, aquí con nosotros en Radio.